El letrero decía, se busca terrícola en letras grandes, y yo, un terrícola perfectamente elegible, dije, claro que sí. La vida ajetreada de la estación espacial bullía a mi alrededor, mientras me acercaba para leer los detalles en el holotablón. Otros anuncios eran para la habitual variedad de trabajos extraños y eventos sociales, pero este era específico, y no podría haber sido más perfecto para mí. Bueno, pensé con no poca satisfacción. Acaban de conseguirse un experto. Copié el anuncio holográfico en mi teléfono. Luego encontré un rincón vagamente privado en un área de asientos públicos y activé la llamada. Me puse de pie, recto y profesional, como si estuviera reuniéndome con un nuevo cliente adinerado con un samoyedo enfermo. ¿Querrían un currículum detallado? ¿Un resumen de los lugares donde había trabajado y entrenado? ¿Mi rango de experiencia con animales grandes y pequeños? ¿O tal vez una descripción de lo que haría en varios escenarios inesperados? No, el alienígena con forma de pulpo que apareció en la pantalla, de un verde intenso, apresurado y femenino, a menos que me equivocara, solo tenía 2 preguntas para mí. Genial, pareces un terrícola, dijo. ¿Qué tan experimentado eres en el cuidado de gatos? Muy, respondí, listo para agregar más. Bien, ¿puedes salir de inmediato? Sí, decidí, pensando rápidamente. Solo tengo que recoger mis cosas. ¿Dónde está tu nave? Encuéntranos en el puerto espacial semiacuático antes de que la sombra lo cubra. Miró algo fuera de la pantalla. Partimos antes de que las velas solares tengan que plegarse. Sé rápido. Con eso, la llamada terminó. Parpadeé una vez, luego metí el teléfono en mi bolsillo y corrí por el pasillo. Los transeúntes se apartaron y me lanzaron miradas de desaprobación, especialmente el grupo de insectoides rojo-rosados que charlaban tras de mí en su propio idioma, pero esquivé a la multitud suelta sin golpear a nadie. Casi tropecé con un water wheel más pequeño de lo normal, lo que podría haber sido desastroso, dada su consistencia de columna de gelatina. Pero salté con una rápida disculpa. ¿Son realmente tan frágiles los water wheels? Me pregunté mientras corría. Mis estudios biológicos habían sido todos basados en la Tierra. Sabía la mejor manera de sostener un camaleón, acariciar un gato y atrapar un pollo, pero no tenía la menor idea de cómo funcionaban los amigables monstruos de gelatina. Bueno, tal vez lo descubriría. Me deslicé en mi pequeña habitación y arrojé cosas en la maleta. No había mucho que empacar, ya que esta era una parada temporal. Hace 5 minutos había estado planeando regresar a la Tierra y buscar un nuevo trabajo. Mi antiguo lugar de trabajo estaba bajo nueva administración y haciendo una reorganización que era el momento perfecto para dar una vuelta rápida por la galaxia, algo que siempre había querido hacer. Había sido unas vacaciones geniales, pero no había mucha demanda de un veterinario en el espacio. O eso pensaba. Un viaje más, me dije. Paga lo suficiente como para que valga la pena. Y claramente necesitan mi ayuda. Con una mirada alrededor de la habitación por si había olvidado algo, cerré la maleta y me colgué la mochila. Luego cancelé el resto de mi reserva en el panel de control junto a la puerta. Unos cuantos toques más, y la puerta se abrió con un zumbido para dejarme salir corriendo por el área residencial, arrastrando mi maleta en su placa repulsora detrás de mí. Esa bolsa era mucho mejor que mi antigua maleta con ruedas, que siempre se volcaba cuando giraba rápidamente. Esta tenía la tendencia a deslizarse como un niño pequeño en hielo, pero ya era un experto en tirar de la correa justo para evitar que derribara a alguien de las rodillas. Y honestamente, generalmente caminaba a un ritmo más razonable que este. Pero el tiempo era corto. Eché un vistazo a un reloj múltiple al pasar por un centro de ascensores. El atardecer se acercaba para este lado de la estación. Me pregunté quién había decidido hacer que la estación girara en órbita en lugar de mantener un lado frente al sol, pero eso estaba más allá de mi nivel de pago. Tal vez se calentaba demasiado de otra manera. Las largas filas en el patio de comidas me hicieron reducir la velocidad, esquivando una variedad de tipos de cuerpos antes de llegar a un área despejada y volver a acelerar.
Éxito, pensé. Ni siquiera choqué con una cola escamosa. ¿Esta puerta? ¡Esa puerta! Encontré el puerto de acceso para respiradores de aire seco y me apresuré a entrar en las esclusas, donde la luz solar inclinada entraba a raudales. Solo me detuve una vez, para pasar mi identificación a cambio de un traje exo de campo de fuerza barato, por si acaso la separación de aire seco, aire húmedo y agua dejaba algo que desear. Había cometido ese error una vez. Una experiencia de buscar desesperadamente el interruptor de corte de emergencia en una esclusa que se llenaba rápidamente de agua fue suficiente. Esos octopersonas respiran aire seco, ¿verdad? Me preocupé mientras recuperaba el disco exo. Creo que sí. Solo les gustan más los baños y los humectantes que a mí. Estaré bien en una nave hecha para ellos, suponiendo que la que hablé no viva en un traje de buceo a bordo. Pero seguramente lo habrían dicho. Probablemente. Con mi identificación de vuelta en mi bolsillo y el disco de control pegado a mi pecho, usando tecnología que era básicamente el inverso de mi maleta, me lancé al puerto espacial en una nube de mi propio aire. Fui recibido por más aire, filas de naves estacionadas bajo un campo de fuerza brillante entre nosotros y las estrellas, y un alienígena impaciente con tentáculos verdes esperando a la vista de las esclusas. Me hizo señas hacia su nave tan pronto como me vio. Strong Arms, así es como se llaman, recordé. Supongo que obtendré un nombre para una vez que estemos en camino. Con velas solares doradas extendidas, la pequeña nave redonda parecía un murciélago de dibujos animados, o tal vez un limón que quería ser un barco pirata cuando creciera, la epítome de la dignidad de cualquier manera. Hice una nota mental de no decir nada al respecto tampoco. Por aquí. Aléjate mientras se cierra la puerta. El animal está en la bodega de carga con más comida y cosas de las que cualquier criatura sensata podría comer en el tiempo que tenemos. Te lo presentaré después del despegue. El Strongarm verde no me dio oportunidad de hacer más que asentir mientras hablaba. Por ahora, ven a tomar un asiento de emergencia en la cabina. Te presentaré a la tripulación después del despegue también. Se apresuró por el estrecho pasillo con un suave golpeteo de tentáculos en el brillante suelo azul. Hice lo mejor que pude para seguirle el ritmo, a pesar de tener que agacharme mientras caminaba. Esta nave no estaba diseñada para una especie alta, al menos las paredes y el techo eran de un blanco limpio, no una de esas naves orgánicas blandas que me ponían la piel de gallina. Conseguí al humano, anunció mientras la puerta de la cabina se abría en espiral. Me hizo señas con varios tentáculos, uno señalando una silla cerca de la pared que tenía una oportunidad de encajarme. ¡Rápido, rápido! Me agaché a través de la puerta esfínter, también asquerosa, pero menos. Saludé a la docena de alienígenas al azar, luego empujé mi maleta detrás de la silla y me senté. La silla era en forma de copa y demasiado pequeña, pero al menos el respaldo era flexible. Podía sentir un campo de gravedad localizado en lugar de un cinturón de seguridad. Estos tipos tienen mucha fe en la fuente de energía de su nave, pensé mientras levantaba mi mochila donde me daría soporte para el cuello. Esperemos que no choquemos, por muchas razones. La tripulación me ignoraba en su mayoría, aunque de manera educada. Strong Arms, Freelians y algunos Heatseekers, octopersonas, bípedos coloridos cubiertos de aletas que parecían peces tropicales que habían aprendido a caminar, y pequeños seres lagartijos, todos respiradores de aire, aunque 2 de cada 3 tenían orígenes acuáticos. Cuando el motor comenzó a zumbar, apagué mi campo exo. El aire húmedo acarició mi rostro como alguien respirando sobre mí desde una distancia incómodamente cercana. Genial, pero era respirable y no dañaría mis cosas, y ya estábamos en el espacio, a juzgar por la pantalla que acababa de registrar un movimiento muy rápido. Solo estrellas y algunas naves distantes estaban frente a nosotros ahora. Bien, presentaciones, anunció el Strongarm verde. Puedes llamarme Cam. ¿Cuál es tu nombre, humano? Robin Bennett, dije, sentándome derecho. Experto en animales terrestres a tu servicio. Cam aceptó eso,
y enumeró los nombres de todos los demás en la sala. Luego dio un rápido resumen del viaje que podíamos esperar. 3 días estándar, sin agujeros de gusano planeados, sin lluvias de asteroides, ni otras tonterías esperadas. Y ahora que estábamos fuera de las rutas de envío de la estación espacial, podíamos hacer buen tiempo y movernos por la nave. Cam saltó de su asiento y golpeó el suelo con un chasquido húmedo. Por aquí, experto en animales. Vamos a mostrarte a tu cargo y tu habitación. Agarré mi maleta y la seguí, tratando de ser elegante mientras simultáneamente me agachaba y levantaba las piernas a través de la puerta. Era como caminar en una casa de juegos para niños. Al menos la bodega de carga tenía un techo adecuadamente alto. También tenía muchas cajas de carga y una jaula de metal con un gato muy angustiado. El aullido de «no quiero estar aquí» resonaba en cada pared. «Bueno, ahí está», dijo Cam con una mueca. «Ha estado así de ruidoso todo el tiempo. Espero que eso no sea motivo de alarma». «No solo el sonido, no», dije. «Déjame echar un vistazo rápido». «Hola, gatito». Me acerqué con una voz suave y pasos silenciosos. El tono del maullido del gato cambió cuando me vio, apuntando a la lástima sobre el volumen. La pobre pequeña atigrada gris sonaba muy sola. Una placa con párrafos de información de contacto decía «Pickle» en mayúsculas. «Hola, Pickle». Ahí, gatito, está bien». Saludé al gato con un balbuceo tranquilizador de sílabas, dejándolo olfatear mis dedos a través de las barras, solo notando una vez que se calmó que Cam se había quedado junto a la puerta. «Oh, bien», dijo el alienígena. «¿Le gustas? ¿Querrás la jaula completa en tus aposentos? Espero. Hay suficiente espacio». «Sí, definitivamente», dije, poniéndome de pie. El gato maulló en protesta. «Genial. Toda la comida y lo que sea debería caber también. Toma un trineo». Siguiendo las instrucciones de Cam, ayudé a maniobrar un trineo flotante debajo de la jaula, luego por el pasillo. Ella lideró el camino con un trineo diferente lleno de cajas herméticas cubiertas de etiquetas. Su carrito era el más traqueteante de los dos, lo cual aprecié. Los suministros no se verían afectados por ningún golpe en altura, pero un gato ansioso sí lo estaría. Pickle aulló todo el camino hasta mis aposentos. Nuestros aposentos, más bien. Cam estaba ansiosa por irse una vez que dije que tenía todo bajo control, y no podía culparla. Pero el ruido se detuvo tan pronto como la puerta se cerró. «¿Miau?» «Está bien, gatito», dije mientras me quitaba la mochila. «Esa puerta parece sólida, así que probablemente no te escaparás y quedarás atrapada bajo el pedal de freno, o como sea que vuele en esta nave. ¿Quieres salir?» Pickle no quiso cuando abrí la puerta, pero me acomodé en el suelo junto a la jaula y leí el paquete de información que había aparecido en mi teléfono. Pickle era una gata, de 5 años, esterilizada, aficionada al queso y a los juguetes que crujían. Eventualmente salió para aceptar algunas caricias suaves y un regazo cálido. Estaba considerando moverme al enorme cojín blando que pasaba por cama cuando la puerta sonó. ¡Ay! Esas garras eran afiladas cuando Pickle se lanzó de mí para esconderse en el transportín. Me levanté dolorosamente, cerré la puerta pequeña, luego abrí la grande. El techo también era bajo aquí. Un Frillian de color marrón y verde azulado estaba allí, apenas lo suficientemente bajo como para estar de pie normalmente en el pasillo. ¿Trajiste comida o te gustaría unirte a nosotros para una comida? Miré al gato tranquilo. Tengo algunas barras de ración, pero no me importaría conocer a todos adecuadamente. Déjame sacar algo de comida para mi cargo aquí. Luego estaré allí. ¿Por dónde? El Frillian me dio instrucciones. Luego se fue. Me volví hacia las múltiples cajas etiquetadas como «comida» y revisé el paquete de información. Pickle tenía preferencias, pero, por supuesto, estaba demasiado asustada para comer. Dejé la bandeja de comida húmeda de alta calidad dentro de la jaula, junto a un plato de agua y un ratón de juguete bien masticado que prometía tener olores familiares. Luego le di un tiempo tranquilo. Y yo tuve un tiempo divertido.
La tripulación resultó ser extrovertida y amigable, con muchas bromas listas sobre los tipos de comida que mi especie era conocida por comer. Eran en su mayoría un grupo carnívoro, de un tipo u otro. Peces, insectos, roedores. No había un filete T-bone entre ellos. No se inmutaban por ningún tipo de comida vegetal, pero la existencia de productos lácteos en su conjunto fue denunciada rotundamente como una rareza vil. Honestamente, tiene sentido, me reí. La leche es la primera comida que comemos cuando nacemos. Luego encontramos formas de convertirla en un montón de otras cosas elegantes. Sí, pero ¿por qué?, preguntó un Heatseeker rojo brillante, su cara lagartija atenta. Las secreciones orgánicas suenan como la última opción de alimentos comestibles. Hablado por alguien que nunca ha probado el helado, le dije. O la pizza. Esos son algunos de los mejores alimentos que existen. He oído a los humanos mencionar la pizza antes, dijo un Strongham gris grande. Gesticuló con algo que parecía un rollo de sushi sin cortar. ¿Qué es realmente? Expliqué felizmente. Luego tuve que hacer una tangente sobre el pan, ya que aparentemente eso también era una cosa extraña de los humanos. ¿En serio? ¿Ninguno de ustedes tiene comida hecha de granos procesados? Pregunté, ante una fila de miradas en blanco. Juro que sabe bien. El gran Strongarm se rió más fuerte. No, pero sigue adelante. Ibas a volver a queso, ¿y por qué no está podrido? Hice lo mejor que pude, eventualmente rindiéndome mientras insistía en que probablemente les gustaría al menos algunos de los platos bárbaros de mi especie si alguna vez tuvieran la oportunidad de probarlos. Fue una conversación divertida, y la comida también estaba bien. Un poco a pescado, pero había tenido peores. Me entristeció ver terminar la comida, con todos dispersándose a sus diversas tareas, algunas de las cuales podrían haber sido divertidas de ayudar. Desenredar cables u organizar cajas o descifrar mensajes espaciales aleatorios. Pero mi deber era con el gato. Pickle estaba maullando lo suficientemente fuerte como para ser escuchada desde el final del pasillo. Me apresuré a entrar y la consolé de nuevo, abriendo la jaula y acomodándome para descansar en el cojín-cama con ella acurrucada a mi lado. Sin nada más que hacer, me quedé dormido en una siesta que fue más reparadora de lo esperado, dado el lecho alienígena. Me desperté, enfrenté el baño alienígena, luego volví a dormir. Incluso después de las vacaciones que había estado tomando, era un lujo extraño no tener demandas de mi tiempo. Ni siquiera sabía qué tipo de ciclo día-noche tenía esta nave, y no importaba. Dormí tanto como necesitaba. Comí un par de barras de ración, alimenté y jugué con Pickle, y leí un libro que había estado queriendo leer. Fue agradable. Los miembros de la tripulación aparecían ocasionalmente para invitarme a las comidas, pero por lo demás pasé todo el viaje en mis aposentos, y aunque disfruté de la camaradería de la hora de la cena, la culpa que sentía cada vez que regresaba a los maullidos lastimeros me impedía quedarme más tiempo. Realmente me hubiera gustado, sin embargo. Incluso tuvieron una noche de música con instrumentos que nunca había escuchado. Había repuestos que podía probar. Pero Pickle había estado rascando la jaula la última vez que regresé. Y si se rompía una garra porque quería saber cómo sonaba una trompeta alienígena, entonces habría fallado en mi deber. Así que me quedé con el gato que ronroneaba como un motor fuera de borda, y leí un poco más. Aún así era agradable, tranquilo, pero mentiría si dijera que no quería tomar un turno en la estación de radio, escuchando chismes y llamadas de socorro y mensajes secretos triple codificados. El final del viaje me tomó por sorpresa. Cam apareció con una advertencia de 10 minutos antes del momento en que necesitábamos tener la jaula guardada en la bodega de carga, y yo sentado en la cabina. ¿Ya? Solté. Bien, estaré empacado en un santiamén. ¿Tienes los trineos? En la prisa de recoger cosas, llevar a Pickle de regreso al transportín y apresurarse a la bodega de carga, realmente no tuve tiempo de sentir cosas sobre el final del viaje. Pero las sentí de todos modos. Extrañaría a mi pequeño compañero de abrazos. Esperaba que tuviera una buena vida por delante.
El hombre que esperaba en el puerto espacial unos minutos después, tan cerca de la plataforma de aterrizaje como se le permitía, era un tipo de marine espacial curtido. Los estereotipos decían que habría estado más en casa con alguna bestia feroz como mascota, pero había visto suficientes dueños desparejados en mi tiempo para simplemente sonreír ante lo ansiosamente que esperaba. Y la forma en que su rostro se iluminó al ver a su gato fue conmovedora. Los maullidos angustiados de Pickle se convirtieron en maullidos de bienvenida cuando su humano la acarició a través de las barras. No tuve que recordarle que debía dinero antes de poder llevársela. Estaba al tanto de eso, aunque estoy seguro de que Cam se habría asegurado si fuera necesario. Los dos manejaron la transacción con rapidez. Luego, para mi sorpresa, abrió la jaula allí en la plataforma de aterrizaje. Pickle se subió con sus garras a su gruesa chaqueta para acomodarse ronroneando en sus hombros, como si ese fuera el lugar al que pertenecía. Tal vez lo era. «Muchas gracias por traerla hasta mí», dijo el hombre a Cam, con un asentimiento hacia mí también. «Voy a presentarla a la nueva familia. Ahora todos los que amo están en un solo lugar». Cam dijo un educado adiós mientras yo le daba una cálida sonrisa y movía mis dedos hacia Pickle. El gato me dio un parpadeo lento, ronroneando fuerte y frotando su barbilla. Luego, los dos se alejaron hacia el resto de sus vidas. «Ven a recoger tus cosas», me dijo Cam. «Dejó una gran propina que te pasaré». No había forma de que hubiéramos podido hacer algo para calmar a esa criatura nosotros mismos. «Gracias», dije. «Fue un placer». Realmente lo había sido. Volver a casa parecía anticlimático ahora. Era una pena que no hubiera podido socializar más con la tripulación. Eran buena gente. Seguí a Cam de regreso a la nave por última vez. O eso pensé, hasta que un par de miembros de la tripulación llamaron desde la estación de radio sobre un mensaje de su nave hermana. Tuvieron una fuga de combustible y solo lograron llegar a la órbita de una luna a 4 días de distancia. Dijo el pequeño Freelian. Necesitan combustible, suministros de reparación y comida extra para su carga. Miró de Cam a mí. «No sé de qué planeta es la carga, pero si no tienes que estar en ningún lugar todavía». Sonreí. «No, de hecho. Iré felizmente si me aceptan». Cam movió un tentáculo en lo que probablemente fue un encogimiento de hombros. «¿Por qué no? Funcionó bien justo ahora, y quiero ver si puedes tocar un cuerno de brida». «Yo también», dije. «Déjame solo agarrar algunas provisiones antes de irnos. Al menos uno de ustedes tiene que probar la pizza». Esto fue hace años. Nunca conseguí un trabajo regular de vuelta en la Tierra, y no me arrepiento ni un poco. Un par de compañeros de tripulación sí se arrepintieron de la pizza, pero al menos fue divertido.